Bien, continuando con los videos de Súmate al reto, vamos a desarrollar algunos problemitas del módulo número 10 correspondientes a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Uno de los primeros problemas dice lo siguiente, que si se lanza la flecha de la ruleta de la figura, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una flecha salga en un número par? Tenemos alternativas, 2/3, 1/4, 1/2, 3/4, ¿no? Y una figura donde aparecen como números pares el 2, el 4, el 6 y el 8 y como impares el 3 y el 5. Si hablamos de espacios tenemos un total de 6 espacios. Hasta ahí es lo que observamos. Muy bien, comenzamos a desarrollar capacidades, ¿no? Y con el estudiante tendríamos que preguntarle, por ejemplo, de qué trata el problema, que es lo lógico, ¿no? Entonces ahí van a decir, pues, de establecer una probabilidad, seguramente, ¿no? ¿Qué te pide el problema? ¿No? Dice, siempre respondemos esta con la pregunta del problema, que dice cuál es la probabilidad, ¿no? De lanzar una flecha que salga un número par. O sea, ¿qué le pide, no? Le pide que, pues, queremos establecer la probabilidad de que al lanzar una flecha caiga, pues, en un número par, ¿no? Eso es lo que pretende el problema. Para la segunda capacidad tendríamos comunicar qué entiendes por probabilidad, ¿no? Probabilidad, posibilidad, y cómo esto se entiende también matemáticamente, ¿no? Otra sería cuáles serían las posibles probabilidades a ocurrir, o sea, qué podría pasar, ¿no? Podrías caer más fácil quizás en el 2, quizás en el 3, quizás en el 4 que en el 3, 4 que en el 5, no sé, o sea, 4 con el 8. ¿Qué podría ocurrir, no? Quizás más probable sea, mayor probabilidad tenga 8 con respecto al 6, por ejemplo. En fin. Y respecto a la siguiente pregunta, ¿cuántos espacios hay? Bueno, son 6 espacios. Y la pregunta clave, ¿todos los espacios son iguales? Bueno, aquí sí el estudiante va a tener que ser bien acucioso, ¿no? En su observación y darse cuenta, pues, de que, por ejemplo, el espacio número 8 o 4, si bien son iguales entre los dos, pero, por ejemplo, 8 y 2, 8 y 3, no hay forma de compararlos, ¿no? El mismo 4 con el 5, 4 con el 3, no hay forma de compararlos porque son de tamaños diferentes, es decir, los espacios son mucho más grandes, ¿no? Ya, hasta aquí esta primera parte. Vamos a ver qué sucede luego, ¿no? Ya para usar estrategias, pues el estudiante va a tener que buscar una estrategia para cómo resolver el problema, ¿no? Entonces, preguntas como ¿tienes alguna idea para resolverlo? Son preguntas claves, ¿no? ¿Qué procedimiento conoces o usarías, ¿no? Para resolverlo? Puedes estimar quizás algún resultado, ¿no? Luego, si las partes pues son iguales, ¿no? 4 y 8, por ejemplo, son iguales que la 2 o la 3, ¿no? Y entonces, como ya está buscando una estrategia, pues al darse cuenta de que, por ejemplo, la parte que era 8 respecto al 2 no son iguales, no son de los mismos espacios, entonces se hace una línea auxiliar, ¿no? Lo tendría que hacer una línea auxiliar para que el disco, la ruleta, esté efectivamente dividido todo, pero en partes iguales, ¿no? Todo en partes iguales. Y al hacer ello, pues el estudiante deberá observar pues, que son 8 las partes iguales, siendo dos espacios que le corresponde al número 8, 8, y al número 4 también, ¿no? Habría 2, 4, 6, 4 y 4. Luego un 2, luego un 6, luego de los impares solamente el 3 y el 5, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos 8 espacios iguales. ¿Qué significa esto? Que pues la probabilidad va a estar en función a octavos, ¿no? Y si no es octavos, pues habría que simplificar, podría estar en cuartos, ¿no? Y ya tenemos una idea. Bien, continuamos. Observando que, ¿qué se tiene, no? Se tiene que las partes 4 y 8 son mayores, en realidad son el doble que la 2 o la 3, así como la 5 o 6, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace pues a división, ¿no? Punteada, para que eh, de tal manera que los 6 espacios que ocupan los números 2, 4, 6 y 8, pues todos van a ser números pares. Y de los 8 espacios solamente va a haber dos espacios, que son el 3 y el 5, los que ocupan los números impares, ¿no? El 3 y el 5.
Entonces, los demás, 2, acá 8, 8, 6, 4, 4, pues corresponden a los números pares, ¿no? Muy bien, entonces, continuando, vamos a observar que de 8 partes, ¿no? De 8 partes, 6 son muy probables, ¿no? Pero 6 octavos no tenemos en las alternativas, pues seguramente es porque hay que simplificarlo, ¿no? Y simplificando nos da 3 cuartos, que como respuesta sería la letra D. Bueno, acá tenemos un caso de probabilidad, vamos a hacer un caso de certeza, ¿no? Porque la sesión trata de ambas situaciones, probabilidades y certezas. Y tenemos un siguiente problema, dice, en una urna se tienen 7 bolas negras, 8 azules y 5 rojas. ¿Cuál es la mínima cantidad de bolas que debo sacar? Dice, ¿no? Para tener la certeza de haber extraído una bola roja. Entonces, analizando el problema, pues acá nos hablan una palabra que ya no es probabilidad, sino certeza, ¿no? Y las alternativas tenemos una, claro, si yo tengo muy buena suerte, pues obviamente en primera voy a sacar la bola número roja, ¿no? Es ya una y es ganadora, ¿no? Pero ocurrirá eso realmente, bueno, y por algo también deben estar estas opciones como el 15, 16, 12, ¿no? Bueno, representan los datos con gráficos y medidas estadísticas para esta primera capacidad de qué trata el problema y qué nos pide, ¿no? Y algunas otras preguntas más que podemos formularle. Luego, para comunica, la segunda capacidad, ¿qué entiendes por certeza? Certeza, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver un concepto del estudiante de certeza, pero desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque entender el concepto de certeza es que algo sea, un suceso sea seguro, ¿no? De que ocurra. Entonces, ese concepto debe entender el estudiante, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿en qué casos tendría la seguridad o certeza? Habla nuevamente de seguridad o certeza, y acá seguridad pues tiene que ver con certeza, por eso dice o, pero ¿por qué son así, no? De extraer, dice, una bola de tal manera que, de tal o cual color, ¿no? ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas bolas hay de cada color y cómo influye ello en la solución del problema, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente, a ver. Dice, en una urna seguimos con este problemita y para usar estrategias, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolverlos? ¿Hay alguna idea, ¿no? ¿Qué procedimientos conocemos, ¿no? Por ejemplo, dice la siguiente pregunta, ¿por qué se dice la cantidad mínima de bolas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, ¿no? Por eso, ese concepto tiene que ver netamente con certeza, ¿no? Y algo más que nos dice, ¿en qué consiste el peor de los casos? Bueno, eso del peor de los casos vamos a analizarlo justamente como estrategia. Así que veamos en el siguiente caso. Y nos dice, ¿no? ¿Qué debería pasar si nos ponemos en el peor de los casos? ¿Cómo puede eliminar situaciones que pertenecen al peor de los casos? Dice, ¿no? Ya, se extrae, por ejemplo, todas las negras son 7, luego todas las azules son 8, las que siguen, sí o sí, son rojas. Este es el tema. En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Extraemos la primera y me saldría la roja, esa sería pues la respuesta, la número uno. Pero puede ocurrir lo contrario, pues si ese es el peor de los casos, colocarnos en el peor de los casos, ¿no? Es que, por ejemplo, salgan todas las negras y nunca salió la roja, ¿no? Y seguimos sacando más bolas y resulta que comienzan a salir todas las azules, pero no sale pues la roja, ¿no? Entonces, hay que anular ese peor de los casos, que salgan todas las negras y que salgan todas las azules. Entonces ahí tendríamos 7 más 8, tendríamos 15 extracciones que no nos conducen a extraer todavía la bola roja, ¿no? Entonces eliminamos todo el peor de los casos y la que sigue, ¿qué va a ser? La extracción que sigue sí o sí va a ser de color roja, ¿no? A eso tenemos que llegar. Entonces tendríamos acá 7 más 8, 15, más una 16 extracciones, ¿no? Con 16 extracciones aseguramos sí o sí una bola roja. Entonces de eso trata, pues, certeza, ¿no? De eso trata certeza. Muy bien, muchas gracias.